Entonces vamos a empezar con la clase de hoy con igualdad. ¿Está bien? Vamos a arrancar el segundo módulo. Voy a compartir pantalla con un PowerPoint de esos que tanto les gusta, para no mirarme a mí las 3 horas. ¿Lo ven bien? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Eso, un feedback sería buenísimo, ¿está bien? Se agradece. Bien. Bueno, simplemente vamos a ir a lo concreto, porque yo lo que veo en los exámenes es que ustedes prestan atención sobre todo los primeros 30 minutos, con lo cual voy a tratar de meter el contenido esencial durante los primeros 30 minutos. Bien. Bueno, esta idea de, retomando el tema de constitución-democracia, esta idea de Gargarella de que la igualdad está tanto, sería el punto de conexión entre democracia y constitución. De ahí también la importancia, no por nada, primero vemos autonomía personal, libertad e igualdad en la segunda clase, es un derecho, un concepto, un principio fundamental de nuestro derecho y de nuestro entendimiento del derecho, y que, nada, está directamente relacionado con democracia, quién manda, cómo se manda, la libertad colectiva e individual y las sociedades profundamente desiguales. ¿Por qué planteamos esto? Porque en la Revolución Francesa, en particular en el constitucionalismo social de la posguerra, el derecho plantea una libertad e igualdad pueden estar en tensión, en general están en tensión, pero también son complementarias. Hay una forma de hacer complementarias libertad e igualdad, que es la pretensión de garantizar la igual libertad de todos, que es lo que algunos intentamos leer o en el derecho constitucional argentino y en una concepción del derecho en general. Para que ustedes tengan en cuenta cómo es el desarrollo de la igualdad, Carta Magna Inglesa 1215. Artículo 58. Nadie será encarcelado a petición de una mujer por la muerte de un hombre, a no ser que éste sea su marido. ¿Les gusta la concepción de igualdad de los ingleses en 1215? Bien. A mí tampoco. Esto va a cambiar en las revoluciones francesas y norteamericanas. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América aparece este concepto que viene de la idea de Locke, Rousseau, de los grandes pensadores modernos, de, bueno, todos somos creados iguales, dice la Declaración de Independencia, todos son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y no por casualidad, Jefferson, que fue el redactor de la Declaración de Independencia, pone como derechos inalienables la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto siguiendo a Locke y modificando a Locke. Cambia, en Locke es vida, libertad y propiedad, para Jefferson, vida, libertad y búsqueda de felicidad. Con lo cual, la propiedad, el derecho de propiedad era un derecho civil, con lo cual podía ser regulado con mayor intensidad que los derechos inalienables. ¿Está bien? Esto es importante porque además es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, no de la República Cubana o de la Unión Soviética. ¿Está bien? Bien. Y sigue, bueno, ya lo vimos, la Declaración de Independencia en otras clases. Artículo 1 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, para que vean la importancia: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, las distinciones solo pueden fundarse en la utilidad común. Y este artículo es muy relevante porque empieza a hablar de lo que vamos a hablar en esta clase, que es igualdad, libertad, no por casualidad, habla de libertad e igualdad en el mismo artículo, esta idea de que se potencia la igualdad con la libertad y la libertad con la igualdad, no que se oponen, no es la libertad de algunos contra la igualdad de los demás, sino que todos seamos libres. Esta es la pretensión de la Revolución Francesa, no una visión excluyente de la libertad. Esto después lo van a ver en algunos videos, de hecho de Pisarello, que es una
una de las formas de entrar a este tema de Ferraioli, que es un autor que seguramente después van a ver en penal y en otras materias, entre la contradicción, dice Ferraioli, entre los derechos fundamentales generalizables para todos y los derechos de propiedad tomados como absolutos que son excluyentes de los demás. Uno es propietario y excluye a los demás. Esa es una contradicción que está en el derecho, y en particular en el derecho moderno, que está muy fuerte y es parte de también la explicación, o es una forma de explicar, o de la contradicción entre libertad e igualdad por un lado, propiedad por el otro, privatización de la vida social, derechos sociales, generalización de derechos fundamentales, o una visión más excluyente de estos derechos. Y el punto de la distinción. Las distinciones sociales solo pueden utilizarse en la utilidad común. O sea, el artículo prevé que somos todos libres e iguales, hay una relación íntima entre libertad e igualdad, va a haber distinciones, o sea, las distinciones no están prohibidas, sino que están permitidas, y le pone una relación de funcionalidad. Esa distinción tiene que estar fundada, tiene que buscar como fin la utilidad común. Digo para que a su vez ustedes también relacionen esto con razonabilidad, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, en la Argentina tenemos el decreto de supresión de honores de 1810, o sea, el principio de igualdad en el derecho argentino está desde el minuto cero. Tienen el texto de Saba, que es el principal texto de esta clase, otro guiño, lean el texto de Saba. Y entonces, si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. De vuelta, esta idea de complementariedad entre libertad e igualdad. No podemos ser, y esto va a dar, no podemos ser libres si no somos iguales. Si alguien nos oprime, no podemos ser libres. Y acá va a estar hoy vamos a ver tres grandes concepciones de igualdad, que es lo que tienen que aprender de esta clase como concepto básico. La igualdad ante la ley, que la vamos a ver, la igualdad como no discriminación y la igualdad como no sometimiento. Esta idea de libertad e igualdad está muy fuerte en las últimas dos, no discriminación y no sometimiento, pero sobre todo en la de no sometimiento. Esta idea de Moreno, el decreto el que redactó el decreto es Moreno, esta idea de solo podemos ser libres si somos iguales, como no sometimiento, si no somos oprimidos por otros. Bien. Bueno, otros antecedentes del derecho patrio. Esto simplemente para que vean la importancia del principio de igualdad en nuestro derecho positivo. ¿Está bien? No es un invento, ni es un tema menor, y el compromiso de nuestro derecho y de nuestro entendimiento del derecho con el principio de igualdad. Y también se ve en la Constitución Nacional, lleno de artículos que hablan de igualdad. Desde el preámbulo, el artículo 14, el 14 bis, el 15, el 16, el 20, el 37, el 42, el 75, en el 99 también hay. O sea, la igualdad recorre el texto constitucional transversalmente. Ni que hablar también los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. El artículo 1 de la Convención Americana, que va a ser la base del entendimiento de la igualdad como no discriminación, establece que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. ¿Ustedes ven esas rayas que veo yo también? Sí. A ver, vamos a ver. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Cualquier otra condición social ha sido interpretado por una opinión consultiva, si mal no recuerdo, 24, puedo estar equivocándome, que contempla
los casos de diversidad sexual de género. Bien, todos los tratados de derechos humanos tienen varias cláusulas que garantizan la igualdad, y hay convenios internacionales, en particular como la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, especialmente que especialmente tratan el tema de la igualdad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta ahora un recorrido muy rápido por lo que es el derecho positivo, y ahora nos vamos a meter en lo más conceptual, que es lo que más tienen que prestar atención. ¿Está bien? Con lo cual ahora, enchúfense por un rato, después se desenchufan de vuelta, sin problema. Me dejan hablando a mí solo, giladas sobre derecho constitucional. Bien. Igualdad y distinción. ¿Por qué es importante esto? Porque gobernar, decidir, la democracia, la toma de decisiones implica constantemente distinguir situaciones. Para tomar una decisión yo tengo que distinguir. Entonces, el principio de igualdad lo primero es, no impide distinguir. No es que distinguir entre cosas, diferenciar situaciones, diferenciar personas, en principio está prohibido por el principio de igualdad. ¿Por qué? Primero porque el Estado tiene la facultad constitucional de distinguir, pero además porque es indispensable distinguir para tomar una decisión. Si uno quiere, no sé, tener un plan de viviendas, tiene que distinguir a quién le corresponden las viviendas. De hecho, puede ser que si no distingue a quién le corresponden con prioridad esas viviendas, esté discriminando. Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar? Que la distinción sea razonable. Si la distinción, la diferencia, para llamarlo de otra manera, es razonable, que ahora vamos a ver cuándo es razonable y cuándo no, depende de cada una de estas concepciones de la igualdad, va a ser constitucional hacer esa diferencia, esa distinción. Y entonces, y es muy importante, para que ustedes ya vean, cuando leen un fallo o una opinión consultiva de la Corte Interamericana, cuando la Corte Interamericana, el sistema interamericano, considera razonable la diferencia, la llama distinción. Cuando estamos distinguiendo, estamos haciendo algo que está bien, ¿ok? Cuando estamos discriminando, esa diferencia es arbitraria, o sea, no es razonable. Entonces, toda la discusión respecto de cuándo se está garantizando o no el principio de igualdad va a girar sobre si la distinción es razonable, será una distinción admitida, o si es arbitraria, y entonces, o sea, no es razonable, y entonces es un caso de discriminación. Discúlpenme un segundo, voy a cerrar esa puerta. Bien. La pregunta, ¿cuándo es razonable? Bien. Y acá nos metemos de lleno al tema de la clase. Hay tres formas de entender la igualdad. Son formas distintas que responden a una evolución respecto del concepto de igualdad, a distintas tomas de posición ideológica sobre la igualdad, y que no dejan de estar vigentes todas en simultáneo al mismo tiempo. ¿Está bien? Hay situaciones que nos van a servir unas y situaciones donde van a estar gobernadas por otro entendimiento de la igualdad. Históricamente el desarrollo fue el que les estoy proponiendo en el PowerPoint. Primero, la primera gran conquista de la humanidad fue el principio de igualdad de trato o igualdad ante la ley. Que es el que ustedes van a ver, de hecho en el artículo 16. Todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 16. Luego, ya en el siglo XX, apareció otro entendimiento de la igualdad considerando insuficiente el principio de igualdad ante la ley para garantizar la igualdad real, la igualdad efectiva. Y entonces se dio paso a la igualdad como no discriminación, que está muy bien explicitada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. O sea, hay
razones para distinguir que no van a ser razonables nunca, dice la igualdad como no discriminación. O que en principio no van a ser nunca razonables. Y una vuelta de tuerca que hoy vamos a ver sobre el tema de la igualdad es la igualdad como no sometimiento, que a su vez considera que la igualdad como no discriminación no es suficiente para garantizar la igualdad en casos de desigualdad estructural. ¿Qué hablamos de desigualdad estructural? Hablamos cuando, para ser claros, y que lo vean fácil, ahora lo vamos a desarrollar. Igualdad ante la ley. ¿Qué implica igualdad ante la ley? Les doy los ejemplos. Puedo diferenciar entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son distintos. Lo importante es que trate igual a los hombres e igual a las mujeres entre sí, pero me permite hacer categorías. ¿Está bien? La igualdad como no discriminación, que me va a decir, no puedo usar el sexo como razón para distinguir, con lo cual no puede distinguir entre hombres, no puede distinguir por sexo. ¿Qué va a decir la igualdad como no sometimiento? Va a decir, no, miren, el problema no es el sexo. El sujeto históricamente discriminado son las mujeres, no son los hombres. Entonces el problema no es el sexo, el problema es ser mujer. No se puede discriminar a las mujeres. Ahora lo vamos a ver con aplicaciones concretas y van a ver cómo cambia. Entonces, por ejemplo, la igualdad como no discriminación implica que no se pueda tomar una decisión, tomar una persona o no tomarla por su sexo. O sea, yo no puedo distinguir para tomar un empleado si es hombre o mujer. ¿Qué va a hacer la igualdad como no sometimiento? Va a decir, miren, con eso no alcanza, porque siguen contratando varones. Con lo cual, una de las herramientas más importantes y definitorias de la igualdad como no sometimiento, ¿alguien sabe cuál es? Puede ser el artículo que garantiza, ahora no me acuerdo cuál es, un artículo de la Constitución que garantiza la igualdad real entre las mujeres. ¿Y cuál es la herramienta? Los cupos. Muy bien, los cupos. O sea, generar acciones positivas que implican discriminar en base a el principio de no discriminación, porque yo estoy mejorando a las mujeres. Si yo utilizaría el principio de no discriminación, yo no podría hacer la distinción por sexo. Entonces, el principio de no sometimiento dice, no, para garantizar que sujetos que históricamente están subordinados tengan igualdad, necesito mejorarlos, con lo cual tengo que romper esa igualdad nominal entre hombres y mujeres. Tengo que poder distinguir, siempre que sea en beneficio del grupo históricamente discriminado. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Bien, vamos a empezar primero por la igualdad de trato, la igualdad formal. Un concepto de igualdad que vamos a criticar muchísimo, ¿está bien? Y que nos va a parecer, después de la clase seguramente le va a parecer una porquería. Pero primero vamos a valorar la igualdad formal o de trato, porque es primero, fue una conquista civilizatoria de la humanidad. Ustedes vieron la Carta Magna Inglesa, que es uno de los antecedentes, o el antecedente en Occidente más citado respecto de derechos y de cartas constitucionales. No establecía la igualdad formal o de trato. Las mujeres no podían ni siquiera denunciar, ¿está bien? A un varón. La igualdad formal, la igualdad ante la ley, que es compatible con esa regulación, que es el problema de la igualdad formal, es compatible con esa regulación de la Carta Magna. El primer efecto que tiene es impedir las distinciones individuales. Ustedes tengan en cuenta que se venía del antiguo régimen, del régimen de los reyes, de los señores feudales, donde uno tenía o no derecho por ser Agustina Canciper, no por una categoría. Los derechos y los privilegios tenían nombre y apellidos. Tal familia tenía tal privilegio. Bueno, la igualdad formal rompe eso. Ahora las categorías ya no es por nombre y apellido. Las decisiones ya no tienen, las distinciones no tienen nombre y apellido. Tienen razones generales. Y esto
es fundamental para hablar de un principio básico del derecho que vimos, que ¿cuál les parece que es? Que estaba en Holmes. El principio de las reglas de juego. ¿Está bien? La igualdad formal abre la etapa de reglas de juego preestablecidas y generales, no individualizables. ¿Está bien? Las reglas son generales, y esa es una gran regla de juego básica. Ya no hay arbitrariedad de que a Daniela Mesa le pongo un 10 porque es Daniela Mesa, y a Catalina Senjar le pongo un 2 porque es Catalina Senjar. No, el estándar es general. Se terminó el favoritismo para unos y no para otros. Ese es el gran avance, o uno de los grandes avances, dicho en forma muy coloquial, de la igualdad formal o igualdad ante la ley. Es el primer paso a tener reglas de juego generales y universales. Hoy nos va a parecer una porquería, pero no lo fue. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué implica? La igualdad de trato ante la ley implica la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentran en iguales circunstancias. La habrán escuchado este principio, ¿no es cierto? De que uno puede tratar en forma desigual a aquellos que son diferentes. Y tiene que tratar igual a los que están en las mismas condiciones. Este principio de igualdad se aplica en muchísimos órdenes de la vida. Por ejemplo, para acceder a la universidad tiene que estar terminado el ciclo secundario y aprobado. Si no tienen el ciclo secundario aprobado, no se puede acceder a la universidad. O tienen un examen de ingreso. Bueno, el estándar es, tienen que superar el examen de ingreso. Y entonces, los que no tienen el secundario completo no van a poder ingresar a la universidad. Y los que tienen el secundario completo pueden ingresar a la universidad. Se establecen dos categorías: los que tienen el secundario completo y los que no tienen el secundario completo. ¿Les parece razonable esto? ¿Les parece que tendrían que entrar todos, aunque no tengan ni siquiera primer grado, a la universidad? O sea, ¿no tiene alguna razonabilidad esa distinción? ¿No es necesario hacerlo primaria, secundaria, para después venir a la universidad? Con lo cual, sí, Guadalupe. No, perdón, que iba a decir que sí, que era necesario hacer esa distinción, porque si no, o sea, se necesita un nivel mínimo. Claro, si ustedes no saben leer y escribir, que es lo que enseñan en la primaria, les tiro el texto de Nino, que ya es un lío para cualquiera, y lo queman, ¿está bien? Entonces, es una distinción razonable. ¿Por qué? Porque está fundada en una relación medio-fin, que es lo que vimos en debido proceso, y cumple además con los principios de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y escrutinio estricto. ¿Está bien? Hay razones para distinguir. ¿Qué va a entender el principio de igualdad formal? Va a decir, se puede distinguir por categorías. Hay rasgos que son relevantes. ¿Cuál es el rasgo relevante en este caso? Haber aprobado o no la secundaria. Bueno, ese rasgo relevante, ¿tiene conexión funcional con la universidad? Sí, porque los conocimientos que se adquieren en la universidad requieren previamente haber adquirido los conocimientos que te dan en los ciclos anteriores. ¿Por qué? Porque es un camino. La universidad es parte de un proceso de aprendizaje mucho más largo. ¿Me siguen hasta acá? El rasgo relevante es... ¿Cuál sería el rasgo relevante? Tomando los fallos que vimos también en debido proceso. ¿Qué quiere garantizar esto de tener la secundaria y en los ciclos anteriores completos? Por un lado, la capacidad de los alumnos, pero por otro también, y en este sentido, ¿cómo se puede traducir? Por la idoneidad de los alumnos para recibir el conocimiento que van a recibir en la universidad. Entonces, y la idoneidad además es un estándar, un fin, que está en la Constitución, artículo 16, con lo cual parecería que la categoría es razonable. Y entonces, ¿qué va a garantizar la igualdad? Que la medida alcance a todos los pertenecientes a la categoría. Entonces,
si hay que tener el secundario completo, y Florencia tiene el secundario completo, y Daniela tiene el secundario completo, las dos entran. No puedo decirle a Daniela, vos no entrás, y a Florencia sí. Porque ahí estoy violando la igualdad de trato, o la igualdad formal, la igualdad ante la ley. Las dos están en las mismas condiciones, las dos tienen los mismos derechos, privilegios, ¿está bien? Garantizados. ¿Me siguen hasta acá? Digo, pues esto se va a empezar a complicar bastante. Entonces, lo que garantiza la igualdad formal es que dentro de la categoría no puedo distinguir. Si la categoría está recibido, todos los que están recibidos acceden al derecho. Los que no están recibidos, no. Y los que no están recibidos no pueden decir que ese distinto trato es discriminatorio o es arbitrario. ¿Por qué? Porque dentro de la categoría los estoy tratando de la misma manera. Sí, yo sé que estoy siendo repetitivo, pero es muy importante que les quede claro esto. Bueno, esto que dijimos, este entendimiento de la igualdad implica un progreso enorme en favor de la igualdad y del derecho como lo conocemos, porque justamente en el antiguo régimen se diferenciaba por nombre propio. Ahora las distinciones tienen que ser generales y no se puede negar un derecho a alguien por quien es individualmente. ¿Está? Entre comillas, es poco, pero no es tan poco. Ahora, vamos a un fallo de la Corte norteamericana aplicando esto, que en realidad aplica, si quieren, un ante la ley intenso. Pero bueno, ¿qué dice la Corte norteamericana? 1920. Tengan en cuenta que con esta categoría de igualdad, la Corte, la próxima vez les voy a citar el fallo, les voy a traer el fallo. Declaró constitucional la esclavitud, ¿está bien? ¿Por qué? Porque a los negros se los trata de una manera, son esclavos, y los blancos, como son blancos, no son esclavos. ¿Cuál es la distinción, el criterio de distinción ahí? Separado, pero igual. ¿Cómo? ¿Sí, Lara? El color de piel, digo. El color de piel. El criterio relevante de esa distinción es el color de piel. ¿Qué dice el principio de igualdad entendido así? Lo entendió así la Corte norteamericana y muchas cortes. Bueno, si yo trato igual a los negros y trato igual a todos los blancos, o sea, unos son esclavos y otros son propietarios, está todo bien. Porque dentro de la categoría no estoy tratando en forma desigual. No es que azoto a un negro y a otro no. Los azoto a todos son esclavos. Entonces, pasa el test de igualdad. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de este entendimiento de igualdad? ¿No es cierto? No tengo que ser mucho más crudo de lo que estoy diciendo. Bien. ¿Qué dice la Corte en 1920? Cuando ya la Corte norteamericana se había dado cuenta que la esclavitud violaba la igualdad. Todavía no se había dado cuenta que el color de piel, la distinción basada en color de piel no era inconstitucional. Todavía en 1920 las personas negras, yo me niego a decirles de color, ¿por qué son de color los negros y no son de color los blancos? Entonces, en 1920, un negro no podía ir a un mismo bar o un mismo colegio o tomar el mismo autobús que un blanco en Estados Unidos. ¿Está bien? Por lo menos en los estados del sur. ¿Qué decía la Corte Federal? La clasificación debe ser razonable, no arbitraria, y debe fundarse la diferencia de trato sobre una relación justa y sustancial. Esto de la relación justa y sustancial va a ser el pie al próximo estándar, el de no discriminación. ¿Está bien? Entre ella y el objeto buscado. De vuelta, razonabilidad. De modo que todas las personas ubicadas en circunstancias similares deben ser tratadas del mismo modo. Se entendía, o la Corte entendía, que esta relación justa y sustancial se daba siempre que dentro de la categoría fueran tratados de forma similar. Luego se va a dar cuenta, entre comillas, que esta relación justa y sustancial debía ser aplicada a la formación de la categoría. Había que ver si la categoría era justa y sustancial, pero todavía no lo ven. Fallo Argentina,
Caile, 1929. Qué lindo. Miren, la igualdad ante la ley, establecida por el artículo 16 de la Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que en iguales circunstancias se concede a otros. De donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas entre ellos, y que cualquier otra inteligencia o excepción a este derecho es contraria a su propia naturaleza y al interés social. Lo que está diciendo es, bueno, cualquier otro entendimiento es comunismo, básicamente. ¿Está bien? Tipo algún político ahora que llama comunista a todo el mundo. Y entonces, 1929, Caile, Corte Suprema de la Nación Argentina. Lantieri Renshaw, Julieta, 1929. ¿Alguien sabe quién era Lantieri? Julieta Lantieri. Sí, la primera mujer que pudo votar en Argentina, mediante amparos y no sé cuántos líos. Exacto. Julieta Lantieri fue, si quieren, una de las principales dirigentes feministas de la Argentina de principio de siglo, cuando el feminismo no estaba no tenía tanto apoyo como ahora, y fue una luchadora social impresionante. Lantieri tienen en el material no obligatorio también un artículo sobre la primera abogada de la provincia de Buenos Aires, que recién fue en el siglo XX también, y es muy interesante la nota, léanla. El procurador ante la Corte, o sea, el jefe de los fiscales, se opuso a que le den, a que le permitan ejercer, porque no era propio del rol de la mujer ejercer la abogacía, ¿está bien? Para que vean, aunque sea en parte, la profundidad de algunas ideas, lo que cuesta vencer determinadas situaciones, ¿está bien? Y lo que es la pelea, y en su vez en estos casos, la relevancia que puede tener el derecho para apoyar. A partir de Renshaw, la Corte dijo lo siguiente: ¿qué había pedido Julieta? Que le den la libreta de enrolamiento, que era la que permitía votar. ¿A quién le daban la libreta de enrolamiento? Antes no había DNI, había libreta de enrolamiento o, ahora no me acuerdo el nombre, pero creo que se llamaba libreta civil, para las mujeres. Entonces, con la libreta de enrolamiento era para también el sorteo y demás del servicio militar, y era lo que te daba derecho a votar. La civil, que era de las mujeres, no te daba derecho a votar. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1929? Gobierno de Irigoyen, gobierno democrático. Enrolarse importa alistarse para formar parte de una de las clases de que se compone el ejército y la armada, manifiestamente incompatibles con los destinos de la mujer en el hogar, en la sociedad, en las actividades múltiples de su vida. La igualdad ante la ley no puede decirse afectada por la mayor o menor amplitud de derechos o de deberes, y tal principio, como los demás derechos y garantías de que él emanen, no tienen carácter absoluto. Y si por diversidad de situaciones y circunstancias la igualdad legal es solo relativa entre un hombre y otro, debe serlo al menos con igual razón en los casos como el de autos, entre un hombre y una mujer. Siempre que vean esto, que ustedes a veces lo utilizan mucho, esto de que los derechos no tienen carácter absoluto, ya empiecen a desconfiar. ¿Está bien? Esto es cierto, pero empiecen a desconfiar. Empiecen a tocarse el bolsillo, a ver si no les van a chorear la billetera, el celular, también la cartera. La ciudadanía no implica siempre el mismo conjunto de atributos, derechos y deberes, pues todo ello varía en virtud de múltiples circunstancias relativas a edad, aptitudes morales o físicas, incapacidades del mismo orden, etc. Y con mayor fundamento, si la desigualdad de situación se establece en razón del sexo. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 1921. Digo para ustedes, para que le vayan perdiendo un poquito el respeto a la jurisprudencia de la Corte, aún de la Corte del 2021, porque las cosas que dicen en el 2021 hay que ver cómo las leen dentro de 30 años. ¿Está bien? Así que siempre con pinzas todo, y con mirada crítica. Este es el entendimiento de igualdad y la igualdad ante la ley. Ok, se puede diferenciar entre hombres y mujeres.
¿Por qué? Porque son distintos. En realidad, de fondo, no es que son distintos. Es que hay una idea discriminatoria contra la mujer como inferior. No están para las cosas importantes. Para la casa, como si la hermana de la casa no fuera importante, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, está basada en una idea claramente discriminadora, pero está vestida y se utiliza a ese efecto la igualdad ante la ley. Bueno, son distintos. ¿En qué se diferencia? Y bueno, una es mujer y otro es hombre. Ah, entonces está bien la diferenciación. Lo que no puedo hacer es tratar a los hombres en forma diversa. Siempre este estándar se aplica en contra del sujeto relegado, del sujeto históricamente discriminado. No es que dicen, ah, no, los hombres no pueden enrolarse. Siempre se utiliza en contra de la mujer, en contra de las minorías sexuales, en contra de las razas consideradas inferiores, ¿está bien? Con lo cual de objetivo no tiene nada la igualdad ante la ley. Pero habla el lenguaje de la objetividad, de la generalidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Esto que estábamos hablando, igualdad de trato en iguales circunstancias, la circunstancia escogida por el Congreso como relevante, ¿está bien? Es ser varón, y entonces, imagínense, 1929, ¿qué tipo de estándar de debido proceso se aplicaba? Tema de examen. No escuché yo. No, Qué buena respuesta. Esa es buenísima. Siempre hagan eso cuando no sepan la respuesta, digan, no, escuchen, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué tipo de estándar de debido proceso se aplicaba en 1929? El primero, el de medio a fin. Claro, ¿y cómo se decía? De mera razonabilidad. Mera Muy razonabilidad bien, puede mera ser. razonabilidad. Muy bien. Con lo cual, ¿qué implicaba eso? Bueno, el fin lo presumo legítimo, presumo todo legítimo, no hago ningún control respecto al medio, varón está bien, no me hace ningún ruido que la distinción sea varón, con lo cual, como se dan cuenta, la igualdad ante la ley, sumado a mera razonabilidad, el mejor de los mundos para los derechos, ¿está bien? Marche preso de entrada. Y acá voy a hacer una aclaración, voy a dejar de compartir como para además cambiarles un poquito la pantalla, de los exámenes, que también que me pidieron devoluciones. Cuando uno pide qué estándar se aplica o qué escrutinio, el debido proceso sustantivo. No, el debido proceso sustantivo es el título del tema. El debido proceso sustantivo no es un estándar ni es un test para analizar nada. Los test son razonabilidad, mera razonabilidad, proporcionalidad, hoy vamos a ver escrutinio estricto, ¿está bien? Entonces, el texto de Bouzat no está en el material, digo para los que creo que quedó en el drive, pero lo eliminamos del material, después me fui a fijar. Con lo cual, eso, ¿está bien? Debido proceso sustantivo es como el título. No, es una clasificación, no es un estándar. Bien. Volvamos. Qué bien que anda esto, ¿no? Buenísimo. Bien. ¿Lo están viendo? Veía que esto funcione. Es otro problema. Bien. Muy bien. Entonces, todas las personas que cumplan con el criterio de distinción, ser hombre, van a ser tratados de una manera, y los que no cumplan van a ser tratados de otro, y en eso consiste la igualdad ante la ley. Problema, lo mismo que mera razonabilidad. La igualdad ante la ley no evalúa el criterio de clasificación. Lo toma como algo dado. Si el Congreso dijo varón, mujer, listo. Pero no evalúa si el criterio está bien o mal. Eso va a venir con los próximos entendimientos de igualdad. Disculpen que estoy acá con problemas, no sé cómo hacer para que esto fluya de una manera razonable. Medio fin. De paso hacemos un pequeño... Bueno.
anda como anda, estimados, estimadas. Bien. Y acá empieza a verse, en este fallo, un atisbo de cambio. En 1957, García Montevano contra Moroso. La garantía, que tiene atisbo de cambio y de continuidad, ¿está bien? La garantía del artículo 16 no impone una igualdad rígida. Sería rígido tratar a los hombres y mujeres igual. Pues entrega a la discreción y sabiduría del Poder Legislativo una amplia latitud para ordenar y agrupar. Lo que haga el Congreso está bien. Distinguiendo y clasificando objetos de la legislación. Siempre que las distinciones o clasificaciones se basen en diferencias razonables, y esto es lo principal, y no en propósitos de hostilidad contra determinadas clases o personas. A partir de estas ideas, este fallo aplica igualdad ante la ley. Pero al igual que el germen del fallo de 1920 de la Corte Norteamericana, está el germen, hay una idea, digo porque eso también ustedes tienen que empezar a aprender, a leer de los fallos, aunque el fallo diga otra cosa, empezar a leer guiños o herramientas que te permitan después decir todo lo contrario a lo que está diciendo el fallo. Y eso se puede buscar en votos en disidencia, en el mismo voto de la minoría, alguna idea, alguna nota al pie. Vamos a ver la importancia de las notas al pie en esta clase, que dieron nacimiento, de hecho, a un tipo de escrutinio judicial, que es el escrutinio estricto. Entonces, esta última parte de que sea razonable y no tenga un propósito de hostilidad, va a ser muy importante para el desarrollo. Y lo vemos en Reed, en 1971, en Estados Unidos, y cuando la Corte Norteamericana empieza a meterse con el tema de la clasificación. Cualquier clasificación debe ser razonable, dice, no arbitraria. Y debe descansar sobre algún tipo de base de diferenciación que tenga vinculación sustancial y justa con el propósito de legislación, de manera que todas las personas en similares circunstancias sean tratadas de forma igual. Parece decir lo mismo que el caso de 1920, pero pone el eje en la clasificación y va a dar nacimiento a un nuevo tipo de entendimiento de la igualdad, o es parte, en realidad, de un nuevo tipo de lectura de la igualdad. Y entonces, ¿cuál va a ser la razonabilidad del criterio? ¿Cómo se analiza? Bueno, dice, y volvemos a lo que vimos, Arenson, por eso vemos una cosa atrás de la otra. Además del análisis de funcionalidad, le dice un análisis de fitness, o sea, un análisis intenso de esa funcionalidad, que sea directamente funcional. Luego, como las políticas públicas son generales, siempre hay que convivir con algún grado de desajuste tolerable. El tema es, ¿cuál es ese desajuste tolerable? Entonces, si viola la igualdad de trato ante la ley, siempre que no sea posible superar el test de razonabilidad, se supone, ¿qué implica este análisis de razonabilidad del criterio? Que hay algunas razones que vamos a entender que no pueden superar ese criterio de funcionalidad. Y va a ser lo que vamos a llamar categoría sospechosa. Y se van a tener que empezar a acostumbrar a eso, aunque algunos hablaron de algo de esto en el examen, porque mencionaron el texto de Tracy, y Tracy habla un poco de este tema. Y esto empieza en este desarrollo, entonces se da un paso más, entonces se debe ser ciego a las características de nacimiento, físicas o de otro tipo, que resulten irrelevantes para los fines que busca la norma, para lo que está distinguiendo. Esto, bueno, Rawls es el autor que más lo profundiza, creo que tiene un texto de Roberto sobre Rawls, no nos vamos a meter en ello ahora, porque quiero ir a lo duro. Entonces, vamos a poner el eje en el criterio de distinción. Entonces, vamos a ver si el criterio es relevante. Como ven, son todos términos que no dicen nada en sí mismos, como todos términos jurídicos indeterminados, pero lo que nos da es que se empieza a poner el ojo en otro lado. Se empieza a poner el ojo en el criterio.
Y entonces, ese criterio debe ser razonable, debe existir la relación de funcionalidad, el criterio debe estar justificado, la relación de funcionalidad ya no es suficiente que el medio propenda al fin, sino que vamos a analizar mejor el fin y vamos a pedir que el medio además sea necesario, y se le debe agregar algo más a esa relación. Y así llegamos a la igualdad como no discriminación. ¿Qué implica la igualdad como no discriminación? A la relación medio-fin se le arregla una presunción. Vamos a considerar que hay algunas razones que por nuestra experiencia sabemos que no es razonable. Ya como vivimos bastante y ya somos grandes, sabemos que cuando quieren distinguir por sexo, esa distinción no es razonable, que cuando quieren distinguir por color de piel, esa distinción entraña en realidad una discriminación, no es razonable. Y entonces vamos a tomar algunas razones como no razonables. Valga la redundancia. ¿Se entiende? Esas van a ser categorías sospechosas y son las que están en el artículo 1.1 de la Convención Americana. ¿Alguien la tiene a mano? Acá está. Entonces, hay criterios que se van a presumir irrazonables. ¿Cuáles son? En la Argentina, además la jerarquía constitucional que tiene la Convención, y se dan cuenta de que este entendimiento de igualdad, o sea, el entendimiento de igualdad ante la ley está en el artículo 16, el entendimiento de igualdad como no discriminación aparece en los nuevos derechos y garantías a partir del artículo 36, pero sobre todo están los tratados internacionales, el 75, inciso 22. Con lo cual, esto también va a impactar en cuanto a cómo entendamos la relación del artículo 27, ¿se acuerdan? El 31 y el 75, inciso 22. La jerarquía constitucional de la Convención Americana y del resto de los tratados nos impone, en nuestro bloque federal de constitucionalidad, la igualdad como no discriminación, siendo uno de los grandes aportes, primero de la ratificación de la Convención Americana en 1984 y después de su elevación a jerarquía constitucional. Entonces, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra cosa, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, súper amplio, otra condición social, van a ser considerados categorías sospechosas. Cuando leo un aviso que busca un empleo que dice hombres, está usando una categoría sospechosa. Cuando veo solo se pueden presentar blancos, está usando una categoría sospechosa. Cuando dice solo se pueden presentar heterosexuales, está utilizando una categoría sospechosa. Estoy usando a propósito categorías sospechosas que vamos a ver que no son propias del principio de no discriminación, sino que son propias del principio como no sometimiento. Traducido lo que dije, sí, Gala. Sí, me queda una duda, por ejemplo, con esto de los avisos de empleo. ¿Qué pasa cuando se publica un aviso sin distinciones, ¿no? Podemos ir cualquiera, pero tienen preferencia en tomar varones blancos, heterosexuales, de edad entre, no sé, 25 y 50, porque están aplicando la categoría sospechosa, solo que no te lo están diciendo. Exacto. Hay una práctica discriminatoria. Ahora lo vamos a ver con jurisprudencia en particular. Pero eso es discriminación. Pero digo, para que entiendan la distinción, la diferencia entre no discriminación y no sometimiento. Recién di ejemplos de no sometimiento, no de no discriminación. ¿Cómo sería en no sometimiento, en no discriminación? Hacer una distinción simplemente por sexo, simplemente por idioma, ¿está bien? Por religión. Podría ser, por ejemplo, solo se admiten homosexuales. Esa categoría bajo no discriminación, es una categoría sospechosa. Quizás, en no sometimiento no lo sea. ¿Por qué?
porque el sujeto históricamente discriminado son los homosexuales. Entonces, para no sometimiento puede llegar a ser una acción positiva, tomar, por ejemplo, el cupo trans. El cupo trans, desde una visión de igualdad como no discriminación, es discriminatorio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque distingue por género, orientación sexual. ¿Se entiende la diferencia? La igualdad como no discriminación impide distinguir por sexo, con lo cual no podés ni pedir ni hombres ni mujeres. Podés pedir gente que sepa informática, personas que sepan informática. ¿Se entiende? No podés pedir varones que sepan informática o mujeres que pidan informática. En no discriminación. Bien. ¿Y qué va a pasar cuando se utilice una categoría sospechosa? Y esto va a ser propio de los dos criterios de igualdad como no discriminación y como no sometimiento. Y esto es lo importante de esto de la categoría sospechosa. Lo que va a cambiar entre no discriminación y no sometimiento es a qué consideramos categoría sospechosa. ¿Está bien? Pero vamos por partes. ¿Se entiende o les estoy haciendo lío mezclándoselo? Yo se los mezclo porque creo que es más claro. ¿Está bien? Pero quizás les estoy haciendo más barullo. Entonces, primero, no discriminación. Volvemos a lo duro. ¿Quieren no discriminación? Artículo 1.1 de la Convención Americana. No se puede distinguir por sexo, color, idioma. No puedo pedir gente que hable castellano o que hable inglés, salvo que tenga una relación de funcionalidad. Si quiero un traductor de inglés, necesito a alguien que sepa inglés. ¿Está bien? No se puede pedir solo mujeres. No se puede pedir solo judíos, católicos, ateos. No se puede pedir solo que no hayan nacido en la provincia de Santa Fe. ¿Se entiende? Si yo utilizo alguna de estas categorías para distinguir, estoy utilizando lo que se llama una categoría sospechosa. ¿Por qué una categoría sospechosa? Porque sabemos que cuando se utilizan esas razones, lo que se está es discriminando, no se está usando un motivo razonable. Entonces, ¿qué va a pasar cuando utilicemos una categoría sospechosa? Va a cambiar el test con el cual voy a juzgar la distinción. Así como en Kyle, en Rantieri, en Julieta Lantieri, se aplicaba mera razonabilidad, ahora no. En igualdad se va a aplicar escrutinio estricto, que es el escrutinio más difícil de pasar, el que casi no pasa nunca una regulación. ¿Por qué? Porque va a ser todo lo contrario a lo que habíamos visto en razonabilidad. Se lo va a ver con, por eso se llama sospecha, se la va a ver con sospecha, vamos a prejuzgar, vamos a entrar en el análisis entendiendo de que es ilegal lo que está pasando. No vamos a entrar en el análisis presuponiendo que es legal, ¿está bien? O presuponiendo que está bien. Vamos a entrar presuponiendo que está mal, con lo cual eso nos va a cambiar la visión de la situación. Vamos a entrar con desconfianza en el análisis. Y entonces, y esto se aplica en particular a igualdad, pero el escrutinio estricto se puede llegar a aplicar a cualquier análisis respecto de una situación que está expresamente prohibido hacer. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en DNU, delegación legislativa, cuando la Constitución prohíbe hacer algo y da alguna excepción para hacerlo, en principio el estándar es de escrutinio estricto, porque vos no lo podés hacer. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver eso. Pero ahora focalícense en igualdad. Entonces, y esto no es una idea que nazca, pero se lo reconoce como que nace en un viejo fallo de la Corte Suprema Norteamericana, United States contra Carolyn Products, de 1938, en una nota al pie, la nota al pie 4. Es la nota al pie más famosa de la jurisprudencia occidental por lejos. También por eso les digo la importancia de leer todo. ¿Qué dijo en esa nota al pie? Dijo, era un fallo que trataba de razonabilidad, regulación económica. ¿Está bien? Y entonces dijo, bueno, puede haber un margen más estricto para el funcionamiento de la presunción de constitucionalidad cuando la legislación aparezca, en todos los casos, dentro de una prohibición específica de la Constitución, como las de las 10 primeras enmiendas,
que se consideran igualmente específicas cuando se las abraza con la dentro de la 14ª. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es creo que no es la nota al pie número 4, porque la nota al pie número 4 habla de... la vamos a ver después, me confundí yo. Lo que empieza la Corte norteamericana a decir, bueno, esta es mera razonabilidad, pero podría haber un escrutinio más estricto, que es lo que luego va a tomar esta idea para no discriminación, cuando hay una prohibición específica. Y cuando hay una prohibición específica, y bueno, cuando vemos alguna de las 10 enmiendas atadas a la enmienda 14, hay prohibiciones específicas, censura previa, etcétera, 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 etcétera. Y ahí va a haber un escrutinio estricto. Entonces, cuando se utiliza una categoría sospechosa, se dispara el escrutinio estricto. ¿Qué implica el escrutinio estricto? Presunción de inconstitucionalidad. Antes presuponíamos la constitucionalidad, ahora presuponemos que es inconstitucional. Se invierte la carga de la prueba. Ahora va a ser el Estado o el que distingue, el que tenga que probar que no solo la razonabilidad de la medida, sino que hay un interés estatal urgente o insoslayable. Esto hace que el análisis de necesidad sea mucho más intenso. ¿Está bien? Ya no se aplica lo del medio alternativo más idóneo. Se aplica que tenés que demostrar, vos querés gente que hable inglés. Bueno, tenés que demostrar un interés estatal urgente e insoslayable. Bueno, por ejemplo, estoy tomando traductores de inglés. No me sirven si saben portugués. No es que los estoy discriminando. Bueno, entonces ahí hay un interés estatal urgente e insoslayable. Se busca para la embajada argentina en el Reino Unido una persona que sepa inglés. Bueno, ahí hay un interés estatal o insoslayable. Si se buscaría una mujer o un hombre para la embajada argentina en Londres, ahí no habría un interés estatal urgente e insoslayable. Y el que va a tener que demostrarlo es el que hace la distinción. Y esto te cambia todo en un juicio. No es lo mismo si yo tengo que demostrar lo que digo o si lo tiene que demostrar el otro. La carga de la prueba va a pesar sobre el que hace la distinción. Entonces me va a tener que convencer, y me va a tener que convencer muy profundamente de que lo que está haciendo está bien. Me va a tener que dar muy buenas razones. Y no va a ser suficiente con las razones que me contento con el análisis de razonabilidad o proporcionalidad. Porque estás haciendo algo que en general está mal. Y acá se ve esta aplicación en un fallo, repito, contra la provincia de Buenos Aires de 1988, aplicando la cláusula del artículo 20. ¿Alguien puede leer el artículo 20 de la Constitución? Yo lo leo. Dale. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Lee de vuelta la primera oración. Los extranjeros, del principio del párrafo. Los Sí. extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Punto. Perfecto. Mil gracias, Clara. Como verán, la Constitución establece claramente de que los extranjeros gozan de todos los mismos derechos que los nativos en la Argentina. Entonces, ¿qué hace la Corte con esta cláusula? Dice, bueno, ¿ven la mitad o ven todo? La mitad, ¿Un cuarto ahora? sí. Bueno, ahí se ve todo. Bien, dice, la Constitución establece expresamente, en términos categóricos, la igualdad entre naciones y extranjeros. Entonces, toda distinción que se haga entre naciones y extranjeros, en lo que respecta a los goces al goce de los derechos que están en el artículo 20,
se halla afectada por una presunción de inconstitucionalidad. Por tal razón, aquel que sostenga la legitimidad de la citada distinción debe acreditar la existencia de un interés estatal urgente para justificar aquella, y no es suficiente a tal efecto que la medida sea razonable. Corresponde declarar inválidos, por contraponerse al artículo 20 de la Constitución Nacional, el artículo 5, inciso A del Reglamento General de Escuelas Privadas de la Provincia de Buenos Aires, que impone el requisito de nacionalidad argentina para ejercer la docencia, en tanto no se ha demostrado por la provincia demandada la existencia de un interés estatal urgente. Esto es Arenson plus, si quieren. Entonces, Arenson tenía que demostrar él. Ahora es, bueno, cuando ustedes gritan discriminación, ya la pelota pasó al otro campo. El otro tiene que probar que no te discriminó. No, me está tratando distinto porque soy mujer. Listo. ¿Por qué lo estás tratando distinto porque seas mujer? ¿Se entiende? Ya vos no tenés que decir más nada. Vos comprobar, o sea, probar el hecho de la discriminación, algo tenés que probar, ¿está bien? Alguna cuestión tenés que introducir respecto de que el otro está teniendo una práctica discriminatoria, o que la norma es discriminatoria. Pero una vez que vos expusiste eso, y dijiste, miren, este artículo de esta ley o de esta norma está discriminando porque está usando una categoría sospechosa, el que tiene que dar explicaciones es el otro. Si el otro no da las mejores explicaciones del mundo, pierde, ganan ustedes. Ese es el efecto del escrutinio estricto, hablando en criollo, y no me pongan esto en el examen, porque los voy a reprobar si me ponen esto en el examen. ¿Está bien? Bien. Ustedes tienen que diferenciar lo que el docente dice en clase a los efectos de que ustedes quizás entiendan, a lo que es estudiar el material. ¿Está bien? Ustedes tienen que estudiar el material, tienen que usar el vocabulario del material. Yo les introduzco vocabulario del material, pero les hablo en otro idioma, porque si no, para eso leen el material y listo. ¿Está bien? No, o sea, no. La función de las clases es ayudarlos a estudiar. O ayudarlas a estudiar. González Delgado, Cristina, es otro caso muy interesante, contra la Universidad Nacional de Córdoba. Ustedes saben que, ustedes son muy jóvenes, pero yo iba, por ejemplo, en la secundaria fui a un colegio religioso, solo de varones. Antes había los colegios, no todos los colegios eran mixtos, ¿está bien? Los colegios estatales eran mixtos, en general, pero había colegios que eran de varones o de mujeres. El Colegio Nacional de Córdoba era un colegio que solo admitía varones. No podían ir al colegio, en su colegio público, mujeres. La universidad cambia esa norma y admite las mujeres. Dice que se pueden ingresar hombres o mujeres. ¿Qué pasa? Un grupo de padres inicia una acción contra la Universidad Nacional de Córdoba diciendo que no, ¿cómo a mis hijos los van a juntar con mujeres? Tienen derecho a seguir siendo todos varoncitos juntos. ¿Está bien? Es un caso muy interesante porque además se da al revés, o sea, la universidad había tomado la decisión correcta y los amparistas reclaman que se siga discriminando en la universidad. Entonces, ¿y qué dijo la Corte? Quienes intenten defender una acción gubernamental que impone categoría basada en el sexo deben demostrar una justificación sumamente persuasiva. Deberán probar que sirve un importante objetivo gubernamental, que los medios discriminatorios empleados están relacionados sustancialmente con el cumplimiento del objetivo, y la justificación tiene que ser genuina, tiene que ser en serio, no puede ser chamullo de abogado, ¿está bien? Y no puede estar basada en generalizaciones, en el bien común, la salud pública, no. Y entonces, la Corte obviamente rechazó la demanda porque rechazada a las mujeres, la Universidad Nacional era discriminatoria. Como verán, los fallos de la Corte son bastante nuevos, 2000, ¿está bien? 1988. No es que la jurisprudencia de la Corte tiene siglos aplicando estos estándares.
¿Alguna cosa hasta acá? Ahora vamos a ver los problemas de no discriminación. Quizás hacemos un break y todo. Pero antes de pasar a lo próximo, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Les estoy tratando de hacer la clase como más jovial, ¿está bien? Porque yo ya no sé en qué idioma hablarles, ¿está bien? Entonces, no. Y ya después veo el video y digo, qué clase de porquería que di, pero quiero ir a lo fundamental, al núcleo de las ideas para que ustedes a partir de ahí vayan, y en el lenguaje más ordinario posible, ¿está bien? En el sentido más coloquial posible. Y no por tratarlos como nada, al contrario. Yo creo que ustedes son 10 veces más inteligentes que yo, pero yo no... Se ve que este cuatrimestre, creo que igual es algo generalizado, también este cuatrimestre está siendo malo en general, se ve que estamos todos muy cansados de esto de la virtualidad y la pandemia y demás. Con lo cual, los y las entiendo. A mí también me pasa, ¿está bien? Yo espero ser mejor docente de lo que estoy diciendo, pero les quiero llegar de alguna manera, ¿está bien? Esa es la intención. Quizás no me sale, no me está saliendo, yo soy consciente de eso. ¿Alguien tiene alguna opinión, consideración, duda? Una pregunta. Separar entre hombres y mujeres, por ejemplo, en un colegio, o sea, no es que no admite a mujeres o no admite a hombres, sino que los separa. ¿Eso podría también ser algo por el estilo o va por otro lado? Bien. Bueno, eso viene, el leading case sobre eso, es un caso norteamericano, Brown versus Board Education, que es el caso de separados pero iguales en escuelas públicas norteamericanas. En los Estados Unidos los blancos iban a una escuela y los negros iban a otra escuela. No se podían tomar el mismo colectivo, bueno, ya lo dije, no podían ir a los mismos lugares. Entonces, ¿qué decía el Estado? Creo que era, no me acuerdo si era Alabama o Texas, alguno de esos estados del sur de los Estados Unidos, decía, bueno, yo garantizo la igualdad. Están separados, la regla era separados pero iguales, de hecho. Los colegios son de la misma calidad, son iguales, nada más que van separados. Bueno, la Corte Suprema norteamericana, en este fallo de la década del 60, dijo, no, separados pero iguales viola el principio de igualdad, una igualdad como no discriminación, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la distinción de separar a unos contra otros implica y tiene íncita el desprecio por las personas de raza negra. No es cierto que esta práctica se dé en el marco de una historia de neutralidad sobre el punto. Aún cuando fueran de la misma calidad, que no lo eran, ¿está bien? Las escuelas para blancos de las escuelas para personas de raza negra, el separarlos importa, que es lo que vamos a ver ahora en no sometimiento, profundizar y afianzar un sentimiento de inferioridad respecto de las personas de raza negra respecto de los de raza blanca. Con lo cual, la real igualdad es todos juntos, todos integrados. No es posible garantizar la igualdad separando por raza. La separación por raza siempre es inválida. ¿Está bien? No se puede tomar una decisión en base a la raza. ¿Por qué? Porque sabemos que esas distinciones son discriminatorias. Así lo fueron siempre. Entonces, y usted no puede demostrarme, Estado de Texas, Estado de Buenos Aires, de Santa Cruz, de donde sea, por qué es necesario que a una escuela vayan hombres y a otra escuela vayan mujeres. ¿Cuál es la razón para hacer eso? Si usted puede demostrar una razón sustancial, genuina, que derive de un interés urgente, bueno, veremos, pero la verdad es que no es posible darlo. Y de hecho, está comprobado, yo se los puedo garantizar en conversaciones no grabadas, respecto de lo positivo que es para hombres y mujeres desarrollarse juntos y no separados. Entonces, pero bueno, y eso viene
y ya te doy la palabra a Lucila, viene muy atado a algunos conceptos que tienen el texto de autonomía relacional, que estuvieron muy bien algunas que lo intentaron usar, que es el tema de reforzar la autoestima y de la necesidad para garantizar la libertad del respeto respecto de tu plan de vida, de quién sos, de tus características personales, familiares, históricas, ¿está bien? Y de no ser hostigado. O sea, porque sobre todo cuando, que lo vamos a ver después del break, los colectivos que son históricamente discriminados viven esas distinciones todavía de una manera más agravada, profundizan situaciones de sometimiento a las que iguales han sido expuestos durante siglos, y eso impide el disfrute de su autonomía personal e impide que puedan desarrollar el plan de vida libremente. ¿Está bien? Por eso es interesante lo de Nino, que desde una postura liberal igualitaria, es Nino, ¿está bien? O sea, se llevaría a las patadas con Nozick, de hecho se llevaba a las patadas con Nozick. Lo que pretende es, desde una reconstrucción liberal, garantizar esto de la igual libertad de todos. Nino, si quieren, es la aproximación más grande, por lo menos en la Argentina, entre los liberales y los radicales democráticos. Nino está ahí en el medio, siempre del lado del liberalismo, pero es como el liberal que más se acercó a los radicales democráticos. ¿Está bien? Que sería la otra corriente, si quieren, en la cual me encuentro yo, pero sin menospreciar los aportes del liberalismo, sobre todo en la importancia del respeto a los derechos individuales, al plan de vida, ¿está bien? Porque hay ahí, esto no es derecho, pero bueno, tiene implicancia, hay ahí entre lo colectivo y lo individual, se puede tomar como son opuestos, ¿está bien? Pero a su vez hay una relación dialéctica. Por eso también empezaba así el PowerPoint respecto a democracia y constitución. Nosotros no podemos tener una democracia, no podemos ser libres colectivamente si no somos libres individualmente. Y para hacer eso necesitamos ser iguales. Entonces, y bueno, se daba bien en caso, algunos lo trataron, en el tema de las vacunas, esa relación entre lo colectivo e individual, que es lo que pretende abordar ese texto de Mitchell, que creo que lo hace bastante bien, de la autonomía relacional. O sea, porque si uno lee Nino, parece que la autonomía personal es un individuo, en general además blanco, de clase media para arriba, plenamente libre, que quiere drogarse. Entonces el problema es que no lo dejan drogarse. Bueno, parecería que el tema de la autonomía es mucho más profundo que eso, que el tema de las drogas tampoco va por ahí, ¿está bien? Pero eso no quita el aporte del tema de la importancia de la autonomía personal, del plan de vida, de cómo eso se inserta. Pero para garantizar ese plan de vida, que en definitiva es lo que queremos, que todos seamos igualmente libres, que todos podamos ser las personas que queremos ser, necesitamos garantizar, no podemos quedarnos en el plano individual, necesitamos tocar el plano colectivo, porque no hay forma de realizarse individualmente por fuera del colectivo, porque los seres humanos somos seres sociales. Entonces, esa es la crítica que le hace la autonomía relacional a la concepción más liberal que tenían en el texto de las vacunas. Bueno, es mi cuerpo, es mi vacuna, bueno, no, esto, mirá, parecería que vivimos todos juntos, entonces no es tan... Es tu cuerpo, es tu vacuna, te voy a escuchar, por eso también, y estuvo muy bien, lo voy a mencionar porque creo que fue una de las pocas, Seinhard estuvo muy bien, que vio la diferencia entre la regulación general con el tema de la vacuna y el caso de la objeción de conciencia, ¿está bien? Podía llegar a haber objeción de conciencia aún cuando fuera... de hecho, solo cabe hablar de objeción de conciencia si estás hablando de moral pública, porque si estás hablando de moral privada, ¿para qué vas a estar hablando de objeción de conciencia? Portillo tenía un caso porque era moral pública armarse en defensa de la patria. Si hubiera sido moral privada, no hacía falta objeción de conciencia. La objeción de conciencia, si la querés para algo, es para justamente vulnerar derechos de terceros.
como lo vamos a ver después. El derecho a la libertad de expresión es un derecho para violar un derecho de un tercero, el derecho al honor de un funcionario público. ¿Está bien? O sea, el daño a terceros no limita de por sí, no te resuelve todos los derechos, sino solo tendríamos una constitución con el artículo 19. No se puede dañar a tercero y a partir de ahí elige tu propia aventura. No. Tenés un montón de derechos justamente para vulnerar derechos de terceros. Hay algunas razones que justifican afectar a terceros. El tema es la vacunación. ¿Era una de esas razones? No era una de esas razones. Sí, Lucila, perdón. Igual creo que me respondiste a la respuesta, pero yo estaba pensando del lado del escrutinio y si me paro del lado del Estado. Yo, por ejemplo, te digo, mira, yo la verdad separé hombres y mujeres porque no tengo lugar físico, pero yo te propongo y te muestro que las clases son iguales y los deportes son iguales y no hay ningún tipo de discriminación. Y yo te doy como Estado y como colegio un montón de razones por las cuales yo estoy separando, como por ejemplo espacio físico. Ahí podría pasar el escrutinio porque yo te estoy demostrando que ambos están siendo tratados por iguales y que no hay ningún tipo de discriminación, sino que lo estoy haciendo por otro tipo de razones. Podría ser o no, pero igual después me dijiste como que no, porque no había ningún tipo de justificación. Entonces creo que me lo respondiste, pero bueno, había dado esa duda. No, está bien, Lucila, pero suponete, ¿cuál sería la justificación que das? Por lo que entiendo, a ver si corregime. Entiendo que la justificación que diste es espacio físico. Claro, ponerle que puedo tenerse 10 personas, pero después pensé, digo, sí, pero puedo poner mixto. ¿Y por qué no pueden ser 5 mujeres o 6 mujeres, 4 varones, 10, Claro, 7? sí, sí. ¿Por qué tienen que ser 10 varones? Parecería que espacio físico no es una razón que funde que sean todos hombres o todas mujeres. Si me podrías conseguir, si querés pensarlo y lo vemos, si se te ocurre alguna razón mejor, podemos verlo. Podría resolvértelo diciéndole que no hay, pero digo, eso es lo bueno. Si vos querés usar una categoría sospechosa, tenés que tener la mejor razón. De hecho, tenés que demostrar prácticamente esto, por eso di el ejemplo de la embajada y el traductor, de que es la única forma de garantizar el fin estatal. Necesito un traductor. O sea, no me sirve alguien que no sepa el idioma que necesito traducir. Entonces, quizás podría llegar a ser, no sé, estoy hablando por hablar, no sé, la embajada argentina en Afganistán. Y entonces, el embajador quiero que sea hombre. ¿Por qué? Porque gobiernan los talibán. Entonces, como sé que ellos discriminan a las mujeres, y me interesa tener relaciones internacionales con ese país, elijo que sea varón. Habría que ver si eso pasa al estándar, pero podría por lo menos el Estado decir, bueno, miren, están en juego las relaciones internacionales del Estado, yo no discrimino, la embajada en Francia es mujer, la embajada en Pakistán es mujer, la embajada en Rusia es mujer, no es que elijo solo embajadores varones, pero justo para relacionarme con los talibanes, prefiero que vaya un varón. ¿Se entiende? Y ahí podría haber un justificativo. Sí. No sé si, Lucita, si te... Sí, perfecto. Después cuando me respondiste dije, no, claro, boluda. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Gracias. No sos ninguna boluda, Lucila. Sí. ¿Lara? No, me surgió una duda. Ponele, ¿no? En el caso hipotético de un trabajo que se necesite mucha fuerza física. En líneas generales, quizá las mujeres tienen, por constitución física, menos fuerza natural que los hombres. Pero en el caso de las excepciones, porque por ejemplo, se podría estar justificado si hay un anuncio que se buscan hombres precisamente por la fuerza física, pero después, o sea, ¿qué pasa con el caso de las excepciones? Porque capaz hay una mujer que tiene mucho más fuerza física que cualquier hombre, pero no es el caso general. No sé si se entendió. Sí, se entiende. ¿Querés, Gala? Yo me quedé colgada con esto que dijiste de los talibanes y pienso que no puede ser un justificativo que como allá está el régimen talibán y son tan discriminativos con las mujeres, y vos, como el Estado, querés proteger a las mujeres, no querés que una mujer vaya a trabajar allá y que le pueda pasar cualquier cosa. ¿Ese no puede ser un justificativo, el cuidado?
Podría ser, podría ser. Sí, podría ser. Pero bueno, es complejo, aún lo que me interesa es que tienen que ser razones que estén fundamentadas no en la razonabilidad, no en un criterio de medio fin, sino que tengo que demostrar mucho más. Tengo que demostrar prácticamente que yo tengo un objetivo que es indispensable cumplir y la única manera de cumplirlo es haciendo esa distinción. Ese es el estándar de escrutinio estricto. Entonces, por ejemplo, no sé, el DNU. No, ¿por qué no va al Congreso? Por lo menos el primer DNU. Bueno, no, está bien, pasó el escrutinio porque había una pandemia, se estaba muriendo un montón de gente, había que tomar una decisión, se tomó, después se discutirá si los DNU siguientes a los 6 meses eran lo mismo, ¿no? Pero digo, sí, bueno, había un estatal urgente, garantizar la salud, bueno, se tomó una medida, bueno, está bien, o sea, es una buena explicación. Quizás no pasa igual el estándar, pero es una buena explicación. No sé si soy claro con esto. Entonces, exijo mucho más que lo que exijo siempre. Eso es lo que me interesa que tengan en claro, y después, bueno, vayan a los textos para ver bien cómo funciona el escrutinio estricto. Escúchenme, vamos, después como la respuesta de lo de Lara implica la continuación de la clase, vamos a hacer el break, 10 minutos, y volvemos.